Bueno, Lucha social y represión en la Patagonia, 1920-1922. Es el libro que voy a estar presentando en el día de hoy, sábado 13 de agosto. Esta es la tercera actividad que realizamos de manera consecutiva. La primera fue a fines de julio. Presentamos las suscripciones que están ahí, salen 500 pesos. La semana pasada hicimos el día domingo un taller de xilografía, que estuvo muy lindo. Y hoy presentamos esto, que es el libro que está en la suscripción y que tiene en la tapa una xilografía. Este librito es el último que editamos con Las Ediciones, que es nuestra editorial, que están todos los libros ahí puestos. Es el segundo libro que editamos en lo que va del año. Es una recopilación de artículos que salieron en 1921 y que abordan lo que se ha conocido popularmente a partir de la publicación del libro de Osvaldo Bayer como La Patagonia Rebelde, y a través de la película, esa también se llama así. Trata en concreto de una serie de huelgas que hubieron en la provincia de Santa Cruz, particularmente, y fue una transcripción que nosotros realizamos en conjunto con compañeros del sur de un periódico que se llama La Antorcha. Acá está, es un periódico que salió entre 1921 y 1932. El periódico La Antorcha es un periódico que ha sido súper desconocido en la investigación del movimiento social revolucionario en general y del anarquismo en particular. Nosotros encontramos los ejemplares digitalizados en internet con una calidad bastante baja porque eran de los años 70, y a partir de publicar artículos que considerábamos inéditos o de un periódico que considerábamos poco investigado, encontramos en particular el tema Santa Cruz, que nos parecía como interesante, y empezamos la tarea de transcripción. La tarea de transcripción se hizo de manera cronológica, a partir de que la gente en Buenos Aires en 1921 empieza como a tomar noción de los sucesos de la Patagonia. A medida de que íbamos transcribiendo, nos dimos cuenta de que dos artículos que están acá incluidos fueron la base de un folleto en solidaridad con los obreros masacrados en la Patagonia, y era un folleto que había circulado de manera anónima y que tenía el carácter de informe, de haber sido un informe del movimiento social y del movimiento inmediato. Nosotros no sabíamos que había sido publicado por primera vez en La Antorcha, lo descubrimos en ese momento. Sumamos a esos artículos que eran, vamos a decir, de los redactores del momento de La Antorcha, que fueron como dos figuras destacadas de la militancia revolucionaria en la Argentina, Rodolfo González Pacheco y Teodoro Antillí, que fueron como propagandistas en distintos momentos y a lo largo de la historia del movimiento anarquista, desde 1890. Bueno, Antillí se murió 1 o 2 años después de esto, pero Pacheco vivió hasta medio de los 40. Así que, publicando este libro, de algún modo le estamos haciendo justicia a nuestra manera, no solo digo a los obreros huelguistas asesinados, sino también a los compañeros instigadores de un periódico que fue destinado al olvido, no por obstinación de ellos, sino por, no sé, porque su tarea quizás no es tan redituable para la investigación académica, porque son gente muy interesante para los que quieren transformar el mundo. Como los materiales que habíamos transcripto eran, no sé si fuente es la palabra que utiliza un investigador, pero eran como casi todas cosas de la época, nosotros quisimos, a través de la práctica, que es el desarrollo de este prólogo, hacer lo más que se pudiese, sino un abordaje, un acercamiento al contexto general que se vivía en la Patagonia, a las situaciones generales que vivía el movimiento revolucionario y a las situaciones particulares que se van desatando en cada momento. Entonces, la idea era poder traer un librito de historia de un tema que se estaban cumpliendo un aniversario recientemente, se cumplen 100 años. Más allá del aniversario, la idea era publicar un textito histórico que también traiga algunas reflexiones más
sobre el contexto en general de la situación y más allá de los hechos o de la retahíla de hechos que suelen haber en momentos de alza revolucionaria o los momentos represivos que hay en momentos de declive, ir pensando también qué distintas discusiones existían eh, en el mundo y en el territorio argentino también. Nosotros en el prólogo, para que se vayan entendiendo un contexto regional, si se quiere, trabajábamos esto de que, bueno, sabemos todos los que estamos acá que el desarrollo del capitalismo, lejos de ser un inicio feliz, fue un inicio bastante cruento. La Patagonia obviamente no fue la excepción, tampoco lo fue el norte argentino, territorios que fueron incorporados a la producción capitalista incipiente en Argentina después de 1890. Eh, digamos que de algún modo el proceso o el crecimiento del proceso productivo en Santa Cruz se establece o se cimenta sobre esa masacre que hubo también de los pueblos originarios, que no es la misma que existe en el norte de la Patagonia, en Santa Cruz, pero se asemeja en la medida del despojo, se asemeja en la medida de las personas que eran tomadas como esclavos, bueno, no como esclavos, que se les quitaba la tierra y se les ofrecía trabajar a cambio de comida. Como les decía, se desarrollan emprendimientos productivos en lo que es Santa Cruz, Tierra del Fuego, la región de Magallanes, que está del lado de Chile, es decir, en los territorios más australes del extremo sur. Esos emprendimientos productivos están fuertemente vinculados a la exportación de lana, al puerto, a las tareas de estación como la esquila, a la emergencia de algunas ciudades capitales, por lo que vos podés rastrear un montón de conflictos del tipo mozo, gastronómico, inicios de empleado de comercio, trabajadores de las incipientes vías férreas con las que se estaba comunicando el intercambio mercantil en Argentina. Naturalmente, de todo ese fabuloso crecimiento económico de la burguesía se desprendieron una serie de reclamos de personas que no estaban de acuerdo con la manera en la que se les abonaba el tiempo que gastaban para producir. Estas asociaciones de trabajadores, de trabajadoras, incluso de niños que eran obligados al trabajo, generan en su momento distintos focos para empezar a llevar reclamos a la sociedad y también para generar una especie de colchón, digamos, como de apoyo en general, digo, las condiciones de vida de los trabajadores, que muchos de ellos eran como inmigrantes o gente que venía de Chiloé, también criollos, pero muchos de los cuales en situación de explotación extrema eh, encontraban en estos agrupamientos, en estas agrupaciones, en estos núcleos, en estos centros de sociabilidad, eh, un aliciente al dolor cotidiano. Ese aliciente, que son los centros de estudios sociales, los gremios, las agrupaciones, menciono cosas distintas porque no son una nunca, porque la burguesía nunca permite que se establezca ningún tipo de cosa permanente. Lo único que hay de permanente en todo esto es la represión, es el hostigamiento. Entonces estas personas como que van saltando de un lugar a otro. En estos lugares que intentaban regenerar hacia el interior del proletariado común un grado de conciencia mínima del nivel de explotación en el que vivían y que intentaba, por otro lado, establecer un nivel de conciencia general en el que nuestro dolor inmediato, nuestra incomodidad inmediata con el mundo del trabajo se encuentre definitivamente y para siempre con lo que sería la transformación de la sociedad. Hoy resulta bastante inimaginable que un gremio, además de luchar por migajas, quiera cambiar la sociedad. Sin embargo, en este periodo, que es desde 1900, todo este tipo de ideas en torno
a la abolición del trabajo asalariado, a la abolición del trabajo, a la abolición de la propiedad privada y a la abolición de la clase burguesa, que eran las ideas que ya se manejaban, digamos, o sea que las ideas nuestras no son tampoco novedosas en ese sentido. Eh, Muy por el contrario, estas ideas que son bastante viejas y que corresponden a la resistencia al desarrollo del capitalismo, se dieron también en la Patagonia, lo que parece una cosa anecdótica, pero si investigamos la historia del movimiento social en la Argentina, nos damos cuenta que en los más ínfimos rincones en los que eran apilados los proletarios, hubo gente que luchó por una sociedad sin clases. Em, En el territorio que incipientemente domina el Estado argentino, porque no es que el Estado argentino tenía un control muy grande, de hecho, cuando estábamos haciendo la investigación de este libro, yo veía que, por ejemplo, la aportación de armas todavía estaba permitido, que si vos querías cruzar de Santa Cruz hacia Chile, no tenías mayores problemas. em, que las patronales, que son conocidas ahora como los Brown, Menéndez, Betty, esas castas de gente eh, burguesa, ni más ni menos, em, ellos trabajaban del lado de Argentina y de Chile, incluso también su producción, que eran animales. Las fronteras se cimentaron en relación a la represión de las luchas obreras en los distintos territorios. La policía, la gendarmería, los controles municipales, los controles de identidad, se fortalecieron en el extremo sur a partir del desarrollo de las luchas sociales antes que en relación al establecimiento de un control político por parte del Estado argentino y del Estado chileno. Este ir y venir de los trabajadores del lado argentino y del lado chileno, eh, así como de otros lados del mundo, hizo que estas personas tengan una perspectiva no nacionalista, sino afortunadamente todo lo contrario, que es internacionalista, al tal punto de que las relaciones humanas entre chilenos y argentinos y entre patronales de un lado y el otro eran superiores a las relaciones políticas que se mantenían con las respectivas capitales. Eh, si bien es un periodo este en el que muy llamativamente existen un montón de periódicos que llevan informaciones del mundo hacia todos lados eh, sobre las revueltas, sobre los levantamientos, sobre las huelgas generales, sobre los intentos de insurrecciones, sobre los asesinatos de los reyes, los atentados y ese tipo de cosas. Eh, Toda información llegaba a este tipo de trabajadores, no solo les llegaba, sino que ellos la pedían y la salían a buscar, incluso uno cuando está investigando, nada, ves ese tipo de cosas. Eh, las relaciones entre los proletarios fueron fraternales a tal punto de que la base de la organización de los trabajadores de Santa Cruz era copiada de la organización de los trabajadores de Punta Arenas. Eh, Cuando se fundan las cosas en Santa Cruz va la gente de Punta Arenas. Cuando, por ejemplo, no sé si ustedes se enteraron alguna vez que Simón Radovisky, después de que mató a Ramón Falcón, él se va preso a Ushuaia. Va, no se va, lo llevan preso, claro. Eh, Esto es en 1909. Eh, Algunos añitos después, redactores de la protesta, militantes anarquistas, gente que tenía uso de los barcos, lo rescatan a Simón Radovisky. Y eso se hace, ese rescate de Simón Radovisky se hace en colaboración con la gente de Santa Cruz y la gente de Punta Arenas. Eh, Finalmente Radovisky lo agarran, meten preso a los colaboradores, esto es una historia mucho más trágica. Pero sirve para el punto este que estaba trayendo.
Cuando los trabajadores de Santa Cruz empiezan a desarrollar su programa social, que no es otra cosa que cultura y lucha económica, por decirlo de algún modo, eh, despreciando, criticando, contradiciendo y saliendo al cruce de las expresiones políticas de la clase trabajadora, del tipo Partido Socialista. eh, los trabajadores de Santa Cruz es como que van tomando nota también de las distintas represiones que existen en el territorio más cercano a ellos. Las hay y las hay muchísimas. Eh, Cronológicamente, anterior a lo que le pasa a ellos, eh, hay un intento de tomar el poder, vamos a decir, de un levantamiento, de realizar una comuna, de suprimir a las clases sociales en un pequeño, en una pequeña porción del territorio. Eh, Ese espacio, esa, esa situación en general se conoció como la comuna de Puerto Natales, se conoce y se conmemora todavía así, como la comuna de Puerto Natales, que fue una toma y el control de poder de ahí, y dos, tres pueblitos más que estaban cerca y vinculados de manera productiva. Eh, Esto que hoy uno cuenta que parece una inocentada, para los burgueses no fue ninguna inocentada, y los mataron a todos, o a muchos, los reprimieron salvajemente, los expulsaron, los condenaron a ser parias sociales, ¿no? Que es lo que le pasa al revolucionario reprimido por lo general. Esto fue en el 18. Posteriormente, en 1920, en la ciudad de Punta Arenas, que está a 300, 400 kilómetros de Río Gallegos, eh, el local social de la Federación Obrera de Magallanes, que también tenía un programa de construcción cultural, social y de lucha económica, de lucha antipatronal y de una perspectiva socialista, comunista, anarquista. El local es asaltado por la noche, eh, por asociaciones patrióticas, digamos. Eh, Durante todo este periodo hay una emergencia, un auge y una consolidación de expresiones nacionalistas, no solo en el seno de la clase trabajadora, que sí es mucho, eh, sino un fortalecimiento de las perspectivas burguesas nacionalistas, que en Argentina toman el nombre de ligas patrióticas, que se desarrollan en relación a la sociedad rural, que tiene carneros bajo el nombre de trabajadores libres y que tiene una fuerza paraestatal que actúa de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, con las Guardias Armadas del Estado y con la prensa burguesa oficial, eh, para socavar las bases del extremismo eh, anarquista, comunista, digamos. Eh, Resulta que el 20 de julio, el 27 de julio de 1920, eh, una guardia armada por la noche intenta asaltar un local obrero en la ciudad de Punta Arenas durante la madrugada. Encuentra en ese lugar gente viviendo, cosa que era muy común en los locales proletarios de principio de siglo. Estas personas se resisten a salir, por lo que son ametrallados desde afuera. No contentos con eso, el ejército, cuando logra entrar, los prende fuego. O sea que esa gente muere calcinada. Y durante esa noche el ejército de Chile eh, toma presos distintos referentes de la ciudad de Punta Arenas, los asesina durante la noche, eh, y muchos de ellos nunca se sabe a dónde mierda terminan, porque se pueden imaginar que no había nociones. Solo que desaparecieron durante la noche a tal punto de que al día de hoy no se sabe eh, cuántas personas fueron asesinadas en la masacre de la FOM, que se cumplió el aniversario hace muy poquito. Entonces, mientras los trabajadores de Santa Cruz en 1920, en el 19, en el 18, hacían huelga, se peleaban con uno, hacían boicot con el otro, intentaban solidarizarse con los otros movimientos que había en Argentina, como cuando fue lo que se conoce como la Semana de Enero o la Semana Trágica, que es este levantamiento en los talleres Bacena
que termina en una represión también súper zarpada acá en Buenos Aires, y con una suerte de levantamiento, eh, que la mejor manera que uno podría llamar a lo que pasó, porque digo, hay parte de levantamiento, pero también es todo un periodo que hay más parte de masacre que de levantamiento y más posibilidad de muerte que de redención social, digamos. Eh, pero digo, estos grupos de trabajadores, estos núcleos de trabajadores, todo el tiempo intentaban replicar eh, estas huelgas generales que iban a llevar al agotamiento definitivo de la patronal, y al levantamiento de la clase proletaria. Eh, Ellos van tomando nota de las represiones y muchas de estas personas tienen completamente desconfianza de la intervención estatal. Sin embargo, para curiosidad de ellos, en una de las huelgas grandes que ellos hacen entre 1920 y 1922, hay dos huelgas en Santa Cruz. Los artículos que están acá son sobre la segunda, no sobre la primera. Eh, Se desarrolla una huelga de índole económico, se ponen de acuerdo las tareas de estación con las tareas de la ciudad, hacen una huelga general que es como el gran anhelo de los trabajadores anarquistas, hacer huelga general hasta que todo se caiga. Eh, Muy a contracorriente de lo que le pasa por lo general, los gremios anarquistas ganan, eh, lo que es una gran sorpresa y una gran alegría para los trabajadores, cosa que no pasa muy seguido. Eh, pero cosa que sí pasa muy seguido, la patronal no respetó los acuerdos. Eh, lo que generó una gran incomodidad en los sectores de trabajadores que se habían demostrado capaces de realizar medidas de lucha súper eficientes. Eh, y cuando digo eficientes me refiero a que practicaban métodos de acción directa para imponer de algún modo su voz a la patronal. Muchos de estos conflictos se desarrollaban en el campo directamente, en estancias, en lugares súper alejados, en algún que otro poblado, pero para que se dé una idea, en Santa Cruz vivían 22.000 personas. Eh, digamos que los gremios de la Patagonia, los de Santa Cruz, los de Tierra del Fuego, los de territorio de Chile, eran gremios que empleaban la acción directa, que gustaban de la acción directa, que difundían el sabotaje, el boicot a través de la práctica, incluso la toma de rehenes, que era mucho menos cruel a lo que a lo que puede llegar a sonar o a lo que nos hemos acostumbrado a pensar por una toma de rehenes. Hay muchos testimonios que hablan de la humanidad de las personas que estaban haciendo estos movimientos y cómo trataban a las personas que tenían secuestradas, en comparación a cómo el Estado termina tratando a los huelguistas. Este, entonces, por un lado se da que la patronal no respeta los acuerdos y por otro lado se da que en una decisión típicamente represiva, patronal, en la que pierden, se deciden a perseguir a los cabecillas, que es como la histórica estrategia de patronal, ¿no? De, bueno, cortar la cabeza y que se termine todo el quilombo. Eh, la respuesta a este encarcelamiento y la respuesta al no respeto de los acuerdos tomados lleva a los trabajadores de la Patagonia a una huelga general nuevamente, huelga a la que no le tenían muchas ganas, pero a la que van todos unánimemente. Este, salud. Eh, Ellos en la primera huelga habían tenido una intervención, porque como en Santa Cruz todavía no había un gobierno de Santa Cruz, sino que se denominaba territorio de Santa Cruz, había un interventor, eh, y hay una intervención por parte de las Fuerzas Armadas que había sido beneficiosa para los trabajadores. Los trabajadores asumen de que la próxima intervención también va a ser beneficiosa, ya que la persona que acudía para ser interlocutor entre la patronal y los trabajadores, o sea, para ser mediador, la gendarmería, eh, venía este tipo, Héctor Varela, Héctor Varela, que contrariamente a lo que había sido su respuesta anterior, lanza un mensaje mucho más destructivo hacia el reclamo de los trabajadores, iniciando un proceso de cacería eh, en el campo y en la ciudad,
pero se prolonga más en el campo porque las ciudades son abandonadas rápidamente. Las personas en las localidades grandes de Santa Cruz, que no eran muchas, pueden ser Caleta Olivia, Puerto Deseado y Río Gallego, como mucho. Todas las otras localidades son muy pequeñas en este momento. Entonces, muchos de estos trabajadores, incluso personas que no eran trabajadoras, sino que eran desocupados, ponele, o que habían llegado ahí en medio del quilombo, terminan todos ellos acampando en distintos tipos de lugares, escapando de la represión y desarrollando una especie de combate descentralizado contra las fuerzas represivas. Un combate que obviamente es completamente desigual, porque si bien el uso de armas estaba permitido, se pueden imaginar que el poder de fuego de una persona que se dedica a la esquila no es el mismo poder de fuego de una persona que se dedica a civilizar una nación. Da la casualidad de que los movimientos revolucionarios se han caracterizado por tener una gran valentía y una desmedida fuerza que los ha llevado una y mil veces a situaciones de muerte, y esta es una de ellas otra vez, lamentablemente. Si bien sectores se repelen y se van y se escapan para salvar su vida, muchos de ellos no lo hacen y sufren por parte de la represión y de los aparatos represivos, de la gendarmería y de las Fuerzas Armadas de la Liga Patriótica, sus grupos paramilitares, el peor de los tratos. En este libro que se hizo en el momento se habla de 700, de 800, de 1000, de 1100 personas asesinadas. Posteriormente se ha hablado hasta de 1500. No se termina de conocer tampoco la cifra, digamos, definitiva. Sí que la aproximación a esta cifra se realizó en el campo abierto mismo, en la que los compañeros de estas personas que fueron asesinadas tuvieron la penosa tarea de tener que desenterrar a sus mismos compañeros, momento en el que se enteraron de que las personas no solo habían sido fusiladas, sino que muchas de ellas habían sido incendiadas, que muchas de ellas habían sido desmayadas a golpes y enterradas vivas, de que habían fusilado con una misma bala a más de una persona. Eh, Todo este descubrimiento, bien dicho, de la masacre del Estado se fue uniendo con los testimonios que fueron saliendo poco a poco a raíz de esta situación que de represiva tiene mucho, y que quedó como una especie de dar un escarmiento a esas cosas que sabe hacer la burguesía, que sabe hacer bien la burguesía, eh, y que logró de algún modo desarticular un movimiento social que tenía otro tipo de pretensiones y otro tipo de aspiraciones para la vida social futura, que iban a contracorriente de las aspiraciones de la burguesía. Eh, Esos testimonios y los testimonios de la masacre iban saliendo poco a poco. Pienso en que para los que ya hayan vivido situaciones represivas distintas, saben que cuando hay la represión suele haber un cordón informativo, que ese cordón informativo impide que salga por parte de la gente que es represaliada su propia verdad, y que impide a través de la mentira y de la manipulación de los datos, impide la solidaridad de un elemento externo hacia la gente reprimida. Ese corte de la solidaridad es fundamental en todo el proceso civilizador del Estado argentino y en la consolidación del Estado argentino y de su forma política democrática y también de su forma política militar. En este momento, 1921, estamos hablando ya, enero de 1921, hay no solamente un montón de personas asesinadas, gente deportada, gente que se fue de Santa Cruz y terminó en Buenos Aires, gente que era de Buenos Aires y sabía trabajar en Santa Cruz y vuelve, ese tipo de cosas. O sea que de algún modo
los testimonios se iban dando de una manera que es muy característica de la humanidad antes del libro, que es a través de la misma palabra y de la misma oralidad, forma antigua y antiquísima de conocer y de reconocerse. Esas expresiones orales tuvieron un lugar en distintos tipos de materiales proletarios que naturalmente no tenían ni el alcance, ni la posibilidad, ni la capacidad de llegar a tantas personas como sí lo hacía la prensa burguesa, que se había encargado de demonizar a los trabajadores en general, no solo vamos a decir ya trabajadores de la Patagonia, sino a las luchas de trabajadores en general. Hay algunos periódicos en Argentina, no necesariamente revolucionarios, como Crítica o otro tipo de periódicos que podríamos decir buscaban la verdad y la justicia, en los que estos testimonios son conocidos, y también en los periódicos militantes, que son los periódicos en los que fundamentalmente se distribuyen las noticias de la situación de los trabajadores, porque mucho después de que las personas eran asesinadas, seguían apareciendo los cuerpos, seguían sin poder recuperar las pertenencias de las personas que habían sido detenidas porque eran robadas por la policía, un sinfín de situaciones que había hecho que esa masacre sea, entre las masacres que había hecho el Estado argentino, de las más reconocidas. En La Antorcha, que ellos empiezan a hablar de Santa Cruz y todo eso, ellos hacen una defensa de la figura del bandolero, que es la figura que introduce la prensa burguesa, en el sentido de que son una cosa bastante parecida a lo que hoy podríamos escuchar, de que son unos lúmpenes, que no tienen expresiones políticas, que solo saben de violencia, que no escuchan, que no respetan, que no saben hablar. Contra ese tipo de figuras, este tipo de grupos intenta sacar las versiones reales de eso, y nos encontramos con que entre 1917 y 1925 en el territorio argentino hay un sinfín de expresiones de trabajadores, de expresiones revolucionarias, de expresiones comunistas, de expresiones antiestatales, de luchas económicas que intentan superar la perspectiva reivindicativa para intentar promover la expropiación general a la burguesía. Esa es un poco la idea. Que en este momento en el que estamos hablando acá del libro de Santa Cruz, situaciones parecidas se dan en los lugares en los que la burguesía argentina había intentado generar un desarrollo capitalismo agrario o agropecuario, no sé cómo mierda se llama. Tenés ejemplos en La Pampa, tenés ejemplos en el norte argentino, tenés ejemplos acá en las huelgas de la forestal, en los que en Gualeguaychú, en Mendoza, en Tucumán, en todos lados en los que un núcleo, un gremio, una agrupación, una biblioteca, un centro social de trabajadores intentó decir contra el Estado, contra el capital y por el internacionalismo, tuvieron que pagar las consecuencias. Este tipo de publicaciones que intentaban remarcar la solidaridad y que intentaban quitar del aislamiento a las expresiones obreras que eran reprimidas, se encuentran en un momento que es súper jodido, porque si bien es loco, porque cuando uno habla del 20, es como que hay un proceso revolucionario en el mundo, porque hay la revolución rusa, la revolución alemana, porque en Italia hay levantamientos insurreccionales. Y antes se sucede ¿cómo se llama? Lo que le dicen la Primera Guerra Mundial. Para la situación en la República Argentina del movimiento revolucionario, la situación no era para nada bonita, porque el movimiento en Argentina, que había tenido sus orígenes, lo voy a explicar brevemente esto, pero lo voy a explicar, que había tenido sus orígenes en 1890 y que tenía orientaciones anarquistas, finalistas, comunistas anárquicas,
orientaciones sindicalistas, orientaciones socialistas y orientaciones sindicalistas revolucionarias que existían como expresiones ya para 1920, pero que el Estado había perseguido a diestra y siniestra con la conocida ley de residencia, con expulsiones de todo tipo, con clausura de los locales, con persecuciones a los periódicos en base a cualquier hecho aleatorio que haya sucedido y que vincule de algún modo al pensamiento anarquista o subversivo o lo que yo considero un pensamiento extranjero o de ideas avanzadas. En Argentina la represión, fundamentalmente la represión, genera un quiebre en las organizaciones obreras y en las organizaciones revolucionarias. Existe una teoría de la historiografía peronista que dice que el movimiento revolucionario pierde su oportunidad en la historia argentina porque no se adapta a las necesidades del movimiento obrero moderno y que intenta ocultar todo el proceso de represión que existe, la gran amansadora que hay para que la economía argentina se consolide y para que en el 30 y 40 haya un crecimiento industrial que no llegó a nada en definitiva, pero digo, fue lo que pasó. Fruto de todas esas represiones, no hubo posibilidades de mantener ningún tipo de estructura de coordinación permanente hacia el interior del movimiento obrero. Eso pasa para las fracciones radicales del movimiento proletario y para las fracciones en general, o sea, para la condición general del proletariado. Para mí se da un proceso que sí es verdad de asimilación estatal, de integración por parte del Estado, de los trabajadores, integración que tampoco fue mansa ni que tampoco fue muy bien recibida, porque si ustedes ven, por ejemplo, periódicos de 1927, los trabajadores en la Argentina se rehusaban a que les quiten plata para las jubilaciones, por ejemplo. Se hicieron huelgas en contra de las obras sociales, hicieron huelgas en contra, no sé, de infinidad de avances en el control estatal sobre la vida social. De hecho, el gremio revolucionario más destacado de América Latina y del mundo, que es la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, que es un gremio pionero en destacar la finalidad del comunismo anárquico en las luchas económicas, pero además es pionero en establecer una crítica a cosas como el cooperativismo, por ejemplo, en 1904, en 1905, críticas completamente atinadas en el sentido de que promovían entre los trabajadores un espíritu de codicia incapaz de generar un pensamiento revolucionario, cosas que en 1905 eran de ruptura, pero que hoy cuando ves el resultado de las cooperativas no te parece tan loco. La FORA pensaba que las organizaciones de trabajadores, que después derivaron en sindicatos, pero que primero se conocían como gremios, no tenían un papel después de la sociedad capitalista, que la asociación de los trabajadores tenía un papel inmediato, pero que luego de una huelga general insurreccional, luego de un levantamiento social y luego de la expropiación generalizada a la burguesía, el sindicato iba a dejar de existir como tal y como institución. El pensamiento y la práctica irreductible de la FORA le costó su vida, básicamente, y quedó completamente de lado de la vida social de los trabajadores en la medida de que fue ilegalizada y en la medida de que la perspectiva ilegal de los trabajadores era cada vez menor. Entonces, todos los núcleos que de algún modo se están solidarizando con la gente que es reprimida, está aislada y está en un marco de aislamiento, pero curiosamente en ese marco de aislamiento mantienen una esperanza en relación al fenómeno internacional de revoluciones que está habiendo. Y en la Argentina, por más que hay represiones y persecuciones, desarticulación, infinidad de periódicos, infinidad de agrupaciones, siempre se ve con buenos ojos cómo están pasando las cosas en Rusia, en la revolución en Rusia,
en Alemania y tal, y ese mismo devenir de los hechos, que también lo encontramos en los periódicos de la época, y que eran crónicas que no estaban exentas de crítica, van a ser los puntos de mayor divergencia en este momento. Acá están bien detallados, ahora lo voy a pasar más o menos por rápido. Eh, pero digo, no solamente había, para explicarlo mejor, no solamente había un avance represivo que destruyó completamente un tejido social y solidario que lleva muchísimo tiempo construir, porque se construye en relación a la responsabilidad, al respeto, a la solidaridad, al apoyo y a la acción directa, sino que a través del mismo desarrollo del modo productivo y la incorporación de los trabajadores, las perspectivas ilegalistas y antiestatales fueron perdiendo su influencia, y para sumarle un aditamiento a eso, los procesos internacionales que se daban generaban hacia el interior del mismo movimiento social distinto tipo de fractura en relación a su adhesión o a su no adhesión, digamos. Para mí en eso está bueno, y eso me pareció zarpado del periódico La Antorcha, porque La Antorcha, que está compuesta no solo de Pacheco y Antillí, como mencioné, sino por un sinfín de militantes eh, que vienen caminando hace rato y que saben bastante bien de cómo viene la cosa. eh, la Antorcha lo que intenta hacer ante el declive de las teorías revolucionarias o de las prácticas revolucionarias en el movimiento social es regenerar ese tejido del movimiento social, de algún modo, como ellos lo dicen, volviendo a sembrar y volviendo a generar los vínculos que la represión se encargó o intentó, porque ellos no hablan en tiempo pasado, sino en tiempo presente, digamos, porque es una resistencia que es activa. Ellos van a ser los que, a pesar de la fragmentación, vamos a decir, del movimiento revolucionario, hagan menos caso a los aspectos, eh, podríamos llamar, dogmáticos, religiosos, a esta idea de que el anarquismo o la doctrina, ideología anarquista es una iglesia, un templo, un lugar para proteger, postura que tuvieron muchos doctrinarios del anarquismo durante mucho tiempo. Esto no implica que estos tipos no sean unos ortodoxos, porque también lo eran, pero creo que hay mucho de positivo en ellos en haber dejado de lado los aspectos formales de la organización revolucionaria, de no haberle dado tanta importancia a eso, sino al contenido real de las luchas que se daban, sin importar si era un gremio autónomo, sindicalista, sindicalista revolucionario, socialista o anarquista, siempre prestando mayor atención y mayor apoyo a todo lo que signifique el movimiento anarquista, obviamente. Este periódico tiene la gran proeza, por así decirlo, de haber tenido entre el 21 y el 32 una salida bastante constante, a pesar de los vaivenes represivos, hasta el punto de que si vos lees los periódicos de La Antorcha, están, no sé, las huelgas en Argentina por Sacco y Vanzetti, las huelgas que hubo después por no sé, infinidad de trabajadores que todos eran reprimidos, digamos, encarcelados, condenados a muerte, eh, infinidad de situaciones, algunas muy dramáticas, otras muy heroicas, y todas componen, incluso aquellas que son anónimas y que no tienen ni heroísmo o no tienen más heroísmo que el de la figura anónima, que no es poco, y de haber recopilado este tipo de informaciones y de haberlas circulado, para que nosotros hoy, 100 años después, podamos volver a traerlas. Y para finalizar esta exposición que lleva 45 minutos, hace algunos años, de los 90 para acá, hay una idea estatal de que los hechos represivos, similares a lo de la Patagonia, pertenecen a un momento en el que la oligarquía y la gendarmería hacían lo que querían y que no teníamos instituciones y que los trabajadores no conocían el lenguaje de los amos y por eso no podían reclamar como debía ser.
que hay en ese sentido una ampliación de derechos que haría que la situación ahora es completamente distinta. Nosotros queremos decir obviamente que no, que el Estado en su esencia es represión y es control por parte de la fuerza para la aplicación de una disciplina que nos obliga constantemente al trabajo asalariado, ni más ni menos, que ese tipo de existencias de mierda, que todo intento por quitarle al Estado su rol cómplice y su funcionalidad para la estructuración de la economía argentina es un rol regresivo y es un rol que tiene que ser combatido porque el Estado argentino, como todos los estados del mundo, se han dedicado a reprimir y a perseguir y a expulsar de su seno a los sectores combativos en la Patagonia, en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Así que este tipo de libros, que si bien son de memoria y de historia, nosotros solemos pensar que si bien no tiene una derivación práctica inmediata, en la medida de que es imposible volver al pasado y de que en este libro no hay ningún tipo de receta para cambiar el futuro ni trabajar en contra del presente, aún así, en nuestra editorial, este no es el primer libro que editamos acerca de historia, editamos Barricadas en Barcelona, que es el primer libro que editamos, La Comuna de París, recientemente, que para mí tiene que ver nuestra otra parte, que es la memoria activa en relación a hechos recientes. Publicamos, escribimos el libro Huenhuy, que recorre la vida de un compañero que fue asesinado por el Estado argentino y que de algún modo intenta establecer una memoria que no es una memoria que solo es aplicable a los tiempos inmemoriales, sino que es una memoria que de algún modo sirve y tiene que ser utilizada en contra de la sociedad argentina. Eso. Gracias.